Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Bueno, tenemos ya 5 personas, 4 de las que participaron en el ejercicio del viernes. Y bueno, yo creo que con 4 podemos continuar el ejercicio donde nos quedamos. Una de las situaciones que hay en
el trabajo colaborativo y el tema de la demosofía, es que aparte de lo que habíamos conversado, pudiéramos tener un espacio para observadores. O sea que hay otro tipo de participantes. A ver, recordando, ¿qué tipos de participantes tenemos o de personas tenemos en el Sigma 5? ¿Alguien no escuchó la pregunta? ¿O alguien la escuchó más bien? Estaba preguntando acerca de las herramientas del 5 Sigma. No, bueno, una de los elementos del Sigma 5 es las herramientas participativas o las técnicas participativas, pero había otros dos elementos, por lo menos, en el que está incluido gente. ¿Cuáles son? ¿Sí, Carla? ¿El consenso, profe? Volvemos a hablar de las técnicas de consenso. Sí, técnicas, métodos o herramientas participativas son las técnicas de consenso, pero estas no son personas, son métodos. Pues serían personas de diferente área, ¿no? De lo que estábamos diciendo en las veces anteriores. ¿Cómo se llama eso? Un Entonces, equipo multidisciplinario. el equipo multidisciplinario de los participantes, correcto. ¿Y dónde más hay personas? Perdón. Métodos de consenso. Aquí suponemos que está en el tipo de participantes, está el equipo multidisciplinario. ¿Dónde más hay personas? En el equipo de facilitación. Exacto, en el equipo de facilitación. Entonces, esta parte, la de hasta arriba, son las personas, ¿no? El equipo de facilitación, el equipo multidisciplinario estaría más bien acá, o los participantes en el ejercicio, pero también hay otro tipo de participantes, y es los observadores. Si nos vamos al tema de la demosofía, estaríamos diciendo que hay una área en donde no está la herramienta, la U, hablábamos de una herradura, ¿verdad? Una herradura donde al frente quedaría el pizarrón. Y un facilitador, pues que sería el punto de contacto entre la mesa en herradura y el pizarrón, llevando y trayendo las tarjetas con las que estamos trabajando. Bueno, en uno de los lados o bien atrás, aunque es más común en un lateral, pudiéramos tener un grupo de observadores. La otra, ¿quiénes pudieran ser observadores en un ejercicio de este tipo? Si recordamos, el proceso del que estamos hablando, pues corre a lo ancho de la organización, y normalmente el proceso involucra diferentes niveles organizacionales dentro de una estructura. Y eso era lo que tratábamos de representar
en esta diapositiva. Entonces, pudiera haber diferentes niveles organizacionales. Regularmente se habla de que no debe haber en el equipo multidisciplinario más de dos niveles organizacionales. ¿Y esto por qué? Pues para evitar el exceso de autoridad o que la autoridad pudiera influir en el consenso. Entonces, no más de 2 niveles organizacionales. Y también se recomienda pues que sea 50% hombres y 50% mujeres. ¿Sí? Y por otro lado, otro tipo de participantes que pudiera haber pues sería los observadores. Aquí sí, bueno, pues ¿a quién le interesaría? Si nada más vamos a invitar a 2 niveles organizacionales, ¿a quiénes creen que les interesaría ver cómo se está desarrollando el ejercicio? ¿Podría ser a los gerentes? A los jefes de los que están ahí participando, sí, claro. Claro, regularmente es saludable, sobre todo porque cuando el gerente solo conoce los resultados, pues se pierde todo el proceso, ¿no? Todo este proceso en el que vamos aprendiendo los unos de los otros, generando un insight, que luego es muy difícil de transmitir o de comunicar solo con los resultados del informe. Aunque el equipo facilitador podría ser un poco más que simplemente entregar un documento con los meros resultados, sino explicando a lo mejor los elementos fundamentales del proceso. Por ejemplo, ¿dónde está el documento de la clase pasada? Ah, no, sí lo podemos abrir aquí. No lo tengo en este archivo. Pero lo podemos ver en la tarea, ¿no? En la tarea lo pusimos. ¿Alguien lo vio? Disculpe, profesor, es que no escuché. Sí, dije que si alguien había visto el documento que anexamos a la última tarea. El objetivo, sí. A lo mejor no lo vieron completo. ¿Dónde está la tabla de Excel? Ese. Ah, sí, yo sí Esta parte. sí lo vi. Este fue nuestro avance de la primera hora. Y en realidad yo podría decir que ni siquiera los 2 primeros renglones están concluidos. Pero hubo un evento que yo sí reportaría como parte de, o un par de eventos que yo sí reportaría como, como significativos de la parte social que ocurrió durante el ejercicio. Uno, hubo en general una gran apertura para tratar de entender las ideas de los otros. Y en general se pudo plantear y creo que sin mucha resistencia, a lo mejor nos está faltando defender nuestras ideas, tratar de dejarlas en el renglón, porque a nosotros nos gusta ese renglón y no nos han entendido, y entonces hay que explicar más, y eso sería parte de la discusión, pero podemos ver la grabación y veríamos que
en general, sí hubo una apertura a aceptar el punto de vista de los demás y a incluir las ideas, incluso pensando en un conjunto aparte. Sí, ¿verdad? También existió, digamos, de todo lo positivo, pues la comprensión de que estábamos armando conjuntos dentro del objetivo y dentro de los conjuntos podía haber subconjuntos. De hecho, ahí se quedó nuestra discusión de la sesión pasada porque se nos acabó el tiempo. Pero hubo un evento que valdría la pena resaltar y es que, y ahí estuvo dividido. La tendencia, y es una tendencia natural de los seres humanos, a descartar las ideas. Hubo un momento, y podrían revisar el video, donde sí hubo aparentemente una postura de esa idea no sirve. Mientras que hubo al mismo tiempo y sobre la misma idea un conjunto de personas que dijeron, pero la podemos rescatar aparte. ¿Sí? Entonces, ese tipo de, digamos, posturas opuestas son las que pudieran encontrarse cuando regresan de una reunión el equipo multidisciplinario, porque de pronto, ¿y tú aceptaste eso? Esa podría ser la primera respuesta del gerente o del superior de la persona que está representándolos en el equipo participativo. ¿Y por qué no les dijiste? Pero por cómo aceptaste, pero es que eso no es cierto. O sea, ¿y por qué? Pues porque esa es una reacción natural cuando nos perdimos la discusión. Y yo quisiera resaltar que eso a la mejor hay que plantearlo de alguna manera dentro del reporte conforme va sucediendo la sesión. ¿Sí? Tratando de rescatar siempre ese proceso de cambio que se va dando como parte del ejercicio y cuando la facilitación se hace en el sentido de la inclusión y el consenso. Entonces, pues sí, eso se lo van a encontrar cuando de pronto vamos y le reportamos, quienes hemos estado en los equipos multidisciplinarios, a nuestros jefes, o lo reportan como un desencuentro con el jefe cuando ocurre ese tipo de situaciones. El mero resultado requiere de una explicación, o sea, cuando tengamos el diagrama de afinidad, cuando tengamos el diagrama de afinidad terminado, hay que describirlo, hay que describir un poco cuál es el sentido de las cosas, porque como les decía, es muy común que esto va tomando sentido solo para los que participaron. Entonces, yo tuve en una oportunidad, en un trabajo que estaba haciendo con alumnos y otro grupo de profesores, digamos que los profesores eran los gerentes, y los alumnos habían llegado a una serie de conclusiones con respecto a un proyecto dentro de una empresa manufacturera. Estaban ahí trabajando fundamentalmente ingenieros industriales, aunque la manufacturera era electrónica. Y cuando los profesores ven todo el resultado, empezaron a hacer suposiciones. Y hubo que explicarles, no, a ver, aquí los chicos lo que quieren decir con esta frase y todo este conjunto de ideas es que es esto. Y bueno, fue natural la comprensión, pero no siempre es así. Entonces, de hecho, algunos quisieron, como en el grupo de profesores había gerentes de las áreas de trabajo donde estaban interviniendo los alumnos, y no todos eran profesores catedráticos, sino eran profesores de la industria, que venían de la industria. Hubo un momento en el que decidimos invitarlos como observadores para que se tuviera una comprensión de lo que iba ocurriendo. En general, este tipo de ejercicios cuando se comprenden, resultan, digamos que muy esperanzadores. Entonces a mí me ocurrió después que cada vez que había un conflicto, me decía que si podía hacer un ejercicio de diagrama de afinidad o de lluvia de ideas o de
7Ms, me decían incluso, para resolver el conflicto que había dentro de los equipos cuando no podían integrar las ideas, por ejemplo, del departamento de ingeniería con las del departamento de producción o el departamento de ventas. ¿Por qué no les haces un ejercicio? Tampoco es mágico y tampoco es para cualquier tipo de problema. Lo que sí va a ocurrir cuando se participa es que va uno aprendiendo a escuchar, a plantear, a argumentar. Va ejercitando esto que les había encargado hace algunas sesiones de desarrollar un pensamiento crítico. Incluso el criterio para decir, este problema sí es para un enfoque sistémico, este problema es más bien, pues hay otras técnicas de trabajo participativo, es a lo mejor una herramienta más simple, menos elaborada, pero en el contexto de esta materia, pues estamos pensando en programas de mejora, ya sea por medio de Lean o por medio de Six Sigma. Entonces, me parece muy pertinente que esto lo podamos integrar a nuestro trabajo futuro. ¿Sí? Entonces, pues esto era algo que les quería comentar, el de los tipos de participantes. ¿Sí? Hay observadores también. También hay observadores. No sé si hay algún comentario, alguna duda o algo que quieran ustedes compartir. No, de mi parte no, Inge. Uno de los elementos fundamentales para que un ejercicio funcione es que adoptemos una actitud más de liderazgo. Y yo los invito a que lo reflexionen. ¿Sí? Liderazgo implica un compromiso con mis ideas y con el grupo. Y eso siempre es benéfico en cualquier trabajo. ¿Sí? Incluso pues nos proyecta un poco. Ok, bueno, pues si es así, continuemos. ¿Dónde se quedó el ejercicio? El ejercicio se quedó en, estábamos armando un subconjunto. No sé si me pueden ayudar y decirnos. Ah, canijo, ¿y el que yo guardé? Aquí está. Este es el que vamos a seguir modificando hoy, en el entendido de que el otro se queda como una versión intermedia. ¿Sí? Teníamos dos renglones, que el renglón 1 ya lo habíamos prácticamente concluido. El renglón 2 estábamos en el ámbito de incluir hacer un subconjunto. ¿Alguien me puede ayudar? Pues en el nivel 2 prácticamente estábamos hablando de que eran como que dos subgrupos. Uno que era de la investigación acerca del mercado laboral, de las empresas que se encuentran actualmente en la zona industrial o industrias en San Luis. Y otro era como estar a la vanguardia de las noticias y estadísticas de lo mismo. Ajá. Y otra de las ideas era lo que habíamos acabado discutiendo era que comparar si o sea, el nivel de estudios o sea, la preparación que uno tiene hace que la persona tenga más salario o menos.
Sí, esa fue la última idea que se puso en la lista y es esta. Y estábamos viendo que una de las alternativas era que este tema de los niveles de sueldo, estos dos pudieran ser un subconjunto de todo lo demás, es decir, como una tarea que hay que realizar como parte de todo lo demás que se estaba planteando, ¿no? Esa sería la idea. Hablaba yo de un subconjunto y creo que fue lo último porque me di cuenta que el tiempo ya se me había agotado. Entonces, ¿qué opinan los demás? ¿Son dos conjuntos? ¿Es un subconjunto? Les voy a pedir que participen todos. Así que pueden ir prendiendo su cámara cuando den su opinión. Bueno, yo sí opino que son diferentes porque pues, no es lo mismo, por ejemplo, invitar a gente, por ejemplo, en el primer renglón, invitar a gente que ya tiene un poco más de experiencia, que nos vaya platicando según su punto de vista. Y es diferente el segundo renglón, porque ahí nosotros vamos a buscar información, pero también cada quien la va a interpretar diferente, esa información. Entonces, por Oye, eso yo Nico, pienso que sí es nada más diferente. una pregunta que a lo mejor quedó como duda de la vez pasada. ¿Por qué están en un renglón diferente? Así porque estábamos hablando de que, por ejemplo, en el primer renglón, al organizar la reunión con exegresados, nosotros les vamos a poder preguntar más directamente. O sea, ellos nos van a como proporcionar la información y en el segundo renglón nosotros teníamos que hacer un poco más de investigación por nuestra cuenta en otro tipo de medios. ¿Alguien le puede explicar a Jesús por qué están en un diferente renglón? Bueno, según lo que yo entendí, el primero era de, pues que eso es más como grupos de egresados, el primer renglón, que ellos te van a como platicar su experiencia. Y el otro es tú hacer la investigación, o sea, tú estar informado y mantenerte informado acerca de ello. Inclusive, a mi parecer, en el segundo renglón tenemos como la raíz, así decirlo, o el tema principal, y los dos renglones o las dos columnas que están hasta la derecha serían el subtema o las acciones que nosotros debemos de tomar para resolver o las actividades que debemos de realizar para hacer ese punto del renglón número 2, según lo que yo entendí. Sí, muy bien, Galia. De hecho, esa era la pregunta, ¿no? Nada más que de pronto Jesús me hizo pensar en algo que no ha quedado claro. Entonces, sí, Galia piensa que también es un subconjunto de algo más general, que es el resto de las ideas del renglón 2. Pero ¿por qué están en renglones diferentes? Ahora les hago esa pregunta y ¿quién quiere contestarme las dos? ¿Qué opina? ¿Es subconjunto? Galia dice que sí. Creo que era Alejandro o Jesús era el que decía que son dos conjuntos diferentes, pero ¿por qué están? Y la otra pregunta es, ¿por qué están en un renglón diferente este grupo de ideas de este? Bueno, ¿Quién pues, seguiría? Alejandro, probablemente. ya habíamos acordado que el renglón 1 pues ya iba a ser un conjunto diferente, simplemente porque involucran más a una acción que no es por nuestra parte. Y en el renglón No, 2 espérame, ahí sí no se confundan, ¿eh? Todas las acciones van a ser por su parte. Esa es la idea de proponer ideas, no nada más es que lo haga alguien más. No, en a no lo en que un me ejercicio refiero, participativo. a lo que me refiero es que nosotros, o sea, en el renglón 2 nosotros vamos a hacer la investigación y en el renglón 1 los egresados o las personas que encontremos nos van a ayudar a nosotros a explicarnos sus experiencias. Ok, lo que dijiste al principio queda bien claro.
son dos conjuntos diferentes. Sí. Entonces, cuando Ahora, Jesús me dice, yo pienso que son diferentes, están en renglones diferentes porque ya habíamos decidido, como dice Alejandro, que eran dos conjuntos diferentes, dos conjuntos de nuestro diagrama de afinidad. La otra pregunta es, estas dos columnas, la G y la H, en el renglón 2, ¿sí? Es decir, vamos a ver si las puedo, estas dos que están sombreadas, ¿son un subconjunto? yo considero que nada más la H, que la G es parte del mismo conjunto que la B y la F. Ya teniendo toda la información que requiramos, podemos trabajar con esa información haciendo una tabla comparativa. Ya. O sea que estás pensando en un proceso más que en acciones que pudieran estar. Pues en realidad es una acción, pero que no la podemos realizar sin antes haber investigado. Entonces esa acción forma parte de un subconjunto del conjunto del 2. Y no se pueden fusionar las dos ideas, poner investigar y hacer una tabla comparativa. No sé si eso se refiere a, profe. No, bueno, esa es otra. Pudiéramos también pensar en reunirlas, pero más bien mi idea era que si lo que quieres es conocer el estado del mercado laboral y quieres estar informado de qué empresas se encuentran en tu área de interés, tu rama de interés, pues es esto, ¿no? Mercado laboral, empresas de interés, pero si ya nos vamos directamente al tema de sueldos, yo veo las dos ideas como hablando de sueldos. Una incluso dice cómo organizar la tabla y que y además dice que si el nivel de estudios le mete un detalle más específico, si el nivel de estudios, la empleabilidad y el sueldo es efectivamente para las personas más preparadas. Creo que esa es la parte central de la última, ¿no? Entonces, pues sí pudiera ser como parte de, y como dices tú, a lo mejor se podrían fusionar, pero ahorita lo que nos interesa es entender que son dos ideas diferentes y formar los conjuntos y los subconjuntos. Y ahí es donde nos habíamos quedado. Y creo que ya se plantearon, perdón, ya se plantearon suficientes ideas. Ahora, igual después dice alguien, oye, ¿y por qué ese no lo convertimos en un solo conjunto y lo sacamos de ahí? Igual, o sea, si el grupo llega a esa conclusión como algo que les ayuda a responder la pregunta que nos hemos planteado, pues está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. Yo quería ver si, es que no encontré dónde puse el archivo y por qué no lo tengo. Ah, ya sé por qué. Sí, porque para mí sigue siendo el último tema de Word. Sí, ya me acordé. Entonces, lo que tendríamos que retomar ahorita fundamentalmente es nuestro objetivo y nuestra pregunta detonadora para seguir haciendo el ordenamiento. ¿Sí? Esto, de aquí. ¿Cómo ven? En ese contexto, ¿es un conjunto o es un subconjunto?
Es un subconjunto. Ahí tenemos una opinión. Sí, porque creo que eso ya se enfoca en algo muy específico. Y lo demás es como abrir por decir, en la columna F, ahí habla más del mercado, o sea, actualizarte del mercado laboral, noticias, artículos, estadísticas, y el otro es ya irte a algo muy específico de eso, que es el salario. ¿Algún otro argumento, jóvenes? Podría ser que eso pueda estar más enfocado al tema económico. ¿Y tú pensarías en otro apartado? Sí, ¿O qué nos quieres decir con esa, que fuera un sí, tema económico? sí, con la redacción antes de, bueno, la redacción de la pregunta, donde dice tomar en cuenta aspectos económicos, social, yo siento que va como en ese rubro y por eso pues puede ir como otro subconjunto. Pues mira, yo lo veo todo como económico, no han hablado de otra cosa. Es que si lo englobamos a económico, sí se puede quedar todo junto. Sería todo un conjunto. Quizás este no, este a ver, lo voy a pintar de rojo. Esta, a lo mejor esa no. Bueno, y eso también tiene que ver más bien con quizás práctica. Pero todo, si se dan cuenta, es laboral. Todo lo que han puesto es laboral. Y bueno, la parte económica de lo laboral. Bueno, Pero yo bueno, puse algo más relacionado a las emociones, pero como todavía no hemos llegado a ese punto. no, si te diste cuenta, Galia, solamente el único que ha propuesto así de un nuevo tema es Alejandro. Todo lo demás ha sido resultado de ir clasificando las ideas, o sea que seguiría Jesús o podría seguir tú, ¿sí? Pero primero terminemos con lo que tenemos entre manos, porque si no, no hemos terminado un conjunto cuando ya estamos empezando otro o no hemos visualizado cuáles diferencias o posibles conjuntos hay y ya estaríamos iniciando uno más. Entonces, eso también yo diría es parte del método, ¿sí? También es parte del método. Ok, entonces tenemos tres posturas. Yo he escuchado hasta aquí tres posturas y las voy a resumir. Son dos conjuntos dentro del mismo, son dos conjuntos diferentes, o es un subconjunto dentro de otros dos o como parte de otra, con otras dos ideas de un mismo conjunto. Pues, ¿por dónde nos vamos? Bueno, yo opino que, pues es que tal vez podría ser parte de un mismo ejercicio, ¿no? Para hacer la tabla comparativa necesitas conocer el estado actual, como dice en la F, del mercado laboral, pero no te sirve de mucho conocer el estado actual del mercado laboral si después no comparas de alguna manera. Sí, bueno, Patricio es de los observadores ahorita. Y yo lo que diría, es muy común también, que de pronto queramos que el diagrama de afinidad sea una especie de diagrama de flujo. Y lo empecemos viendo de manera secuencial, cuando todavía no es una herramienta secuencial. Apenas estamos tratando de organizar qué vamos a hacer con el conjunto de ideas. Bueno, entonces, si todavía no es una herramienta secuencial, tiene que ver con lo mismo, por lo tanto es un mismo conjunto. Sí, pero lo dejamos junto todos al mismo nivel o armamos un subconjunto. Al mismo nivel, yo diría. Tenemos 4 propuestas. Son 2 conjuntos dentro de un mismo conjunto
¿Es un subconjunto del otro conjunto? ¿Es un solo conjunto? Y la otra sería, son dos conjuntos diferentes. Bueno, yo como dije, para mí es un conjunto, las dos primeras ideas, y un subconjunto, las otras dos, las de la G y la H. Uh-huh. ¿Quiénes faltan de participar? Yo sigo con mi postura de que es todo, el segundo renglón está bien junto. Todo junto, uno solo. Sí. Ajá. Uh-huh. Carla, ¿verdad? Sí. Ok. Jesús. O Sergio, que no han hablado. Yo también pienso lo que, o sea, opino lo que dijo mi compañera Galia. El segundo renglón sería un conjunto y el primero también otro conjunto. De eso no estábamos hablando, Jesús, discúlpame. O no sé si eso fue lo que quisiste decir, Galia. Bueno, es que eran la primera, del segundo renglón, la primera y segunda la primera y la cuarta, perdón, columna eran un conjunto y la columna del G y H era un subconjunto de ese. De eso estábamos hablando, Jesús. Pero ok, ya van 2 veces que me repites lo mismo. Sergio, ¿qué opinas? ¿No vino Sergio? A mí me pareció que sí, ¿no? Perdón, ¿se escuchó? Sí, ¿qué dijiste? No, no se escuchó. Hasta ahorita estamos oyendo. Ay, perdón, estaba hablando y estaba activado. Bueno, yo considero que sí son subconjuntos, lo que es la columna 2, porque si bien uno es la información, el hecho de obtenerla, y pues ya deja abierta a uno mismo de qué hace con la información, y el otro es parte de de seguir un proceso con esa información y cómo poderla acomodar de manera que te sirva. Pues son 3 opiniones, o no, 2 opiniones. Pero ahí volveríamos a lo mismo, que todavía no es una herramienta secuencial, por No, lo pero que yo el hecho de que considero sea un que ¿por qué el que sea un subconjunto sería una secuencial? es lo que usted está como que haciéndonos entender, profe. O sea, si lo No, porque hacemos, que que la sea un... herramienta no es, no, fue sobre lo que dijo Patricio. Pero, ay, Dios mío. A ver, perdón que te haya interrumpido. A ver, empieza otra vez y te escuchamos. ¿Yo? Sí, Alejandro. Que si hacemos que esa opción de hacer una tabla comparativa sea un subconjunto, estamos indicando que para tenerlo necesitamos antes haber tenido el conjunto grandote, por lo que sería ya casi algo secuencial, como un diagrama de flujo. Bueno, el hecho de que tengamos un subconjunto dentro de otro conjunto es normalmente porque tiene una característica adicional. Por decir algo, tenemos el conjunto de las frutas y tenemos el de las verduras. Son 2 conjuntos, pero dentro del conjunto de las frutas podríamos tener un conjunto que además de ser frutas, sean cítricos.
En el caso de las acciones, además de ser acciones para lo mismo, son acciones, digamos que forman parte de algo más específico, no precisamente antes o después, simplemente más específico. Bueno, pues entonces sí es un subconjunto. Miren, voy a ponerles un ejemplo, porque de pronto resulta confrontador, ¿no? Que les diga una cosa. Mira, por ejemplo, aquí al centro, ¿no? ¿Cuál es la pregunta detonadora? ¿Qué hacer para preservar el uso correcto de la lengua española? Y aquí había no se alcanza a ver, era revisar, algo así como revisar regulaciones, ¿no? Y había dos subgrupos. Papel, bueno, dentro de regular, de revisar regulaciones, evitar el uso de modismos o anglicismos. Las regulaciones del idioma, ¿no? Déjame ver si hay uno realmente con un subconjunto dentro de... Pues bueno, tiene dos subconjuntos, de hecho, ¿sí? Nosotros estaríamos ahorita a este nivel. Esta se ve más clara. Dios mío. Tomar medidas con relación a... no lo alcanzo a leer. Tomar medidas con relación a algo, sistema educativo del idioma. Y luego decía, bueno, revisar la evaluación a nivel del español. Y aquí había otra palabra, es que siempre le ponen sustantivos y como que les falta la acción. Implementar algo así, mecanismos de enseñanza. Entonces ambos son subconjuntos de este conjunto. Unos tienden a ser más específicos. Más bien ambos tienden a ser más específicos de lo que tenemos en el conjunto general. En otras palabras, por ejemplo, en nuestro ejercicio, ay Dios, ¿dónde quedó? En nuestro ejercicio tendríamos que ponerle un nombre al primer renglón, generalizar el segundo y luego generalizar estos dos para ponerle sus encabezados. Bueno, entonces déjame complementar. A ver si ya entendí. Tenemos en el renglón 2 el conjunto de la investigación y dentro de ese conjunto está lo que vamos a investigar y las acciones que vamos a tomar. Bueno, puede ser verse así, sí. Aunque a lo mejor estas pueden quedar cubiertas en el primer nivel, ¿no? O sea, investigar el mercado laboral. Sí. Local. Ajá. Y luego diríamos, dentro de que se llama, ese conjunto que se llama investigar el mercado laboral local, hacer investigación de sueldos, salarios y niveles de remuneración. Y estoy sugiriendo, ¿sí? Esto lo tendría que construir el mismo grupo. Pero la pregunta, si ya queda el renglón 2, es, ¿y cómo se va a llamar el renglón 1? Pues yo me iría más por tomar la idea de Jesús de investigar el mercado laboral y empresas de la zona. O empresas de la rama de interés. Locales. Sí, locales. Ok.
¿Y el renglón 1 cómo se llamaría? Organización de reuniones virtuales ¿Será que informativas. todas tienen que ser virtuales? Pues por el momento sí. Bueno, quedaría mejor informativas, ¿no? Informativas por parte de egresados. Yo creo que el tema de la gente con experiencia es la que tendríamos que resaltar en las dos, ¿no? Estamos hablando de que compartan sus experiencias. Sí, ajá, o sea, egresados con experiencia La experiencia o de los egresados o ajá. algo así. Bueno, ahí les va. Yo le Pero es que pondría aquí este también entonces. se divide en recién egresados y el otro no indica, o sea, pueden ser ya más grandes, ¿no? No, es que el otro yo lo tenía pensado porque cuando estás en bueno, cuando quieres escoger en dónde hacer prácticas o a dónde ya trabajar, o sea, refiriéndome al área, pues algunos profes te dicen, pasa esto o esto, pero generalmente nada más te dicen las cosas buenas si quieren que te dediques a eso o las cosas malas si quieres que te dediques a eso. Entonces yo quería que fuera una persona con experiencia ya para que, o sea, te dijera realmente, no, pues pasa esto si y tienes estas responsabilidades y esto. Pero yo por eso quería como que personas con más experiencia en el área donde se están desempeñando. Pues es que pueden ser ambas, recién egresados e ingenieros con experiencia, porque bueno, aquí nada más vamos a resaltar o vamos a destacar que sea el título del conjunto, que sea la recopilación de información por parte de ellos, ya sea información, como les dije, de recién egresados o ya personas con experiencia. Sí, porque es distinto lo que vamos a obtener de los recién egresados con los de los que ya tienen cierta experiencia. A lo mejor los recién egresados nos pueden decir que pues consejos de cómo entrar a la industria o cómo debes de tratar a las personas o dependiendo o cosas así. Y en cambio los ingenieros con más experiencia se van a ir a cosas como un poco más a futuro, a planes de largo plazo. Ándale, pues sí, es que es algo lo que decíamos con el profe de que una cosa es lo que nos dicen los profesores, que pues tienen, no sé, más años de haber egresado, o que la experiencia que tuvieron en la industria fue corta en algunos casos, a la opinión de un recién egresado que apenas pues sí, está indagando como en el mundo laboral. ¿Podría ser este el encabezado? Por parte de ingenieros que han laborado recientemente. ¿Y los no egresados qué son? Con carrera trunca. No, Le está ponemos- bien. Pues realmente no vamos a querer buscar un consejo de una persona que no pudo ni graduarse. No, pero no hay que generalizar, cada quien tiene como sus motivos. ¿Yo sí puedo opinar o nada más estoy completamente 100% escuchando, Inge? Adelante, a ver, vamos a ver, pero la voy a tamizar. Es una opinión externa, vamos a escuchar. Bueno, aquí mi compañero Cadena hace referencia a alguien que ni pudo graduarse, que nos va a poder enseñar. Pues mi jefe directo no terminó la carrera, no se graduó, se quedó como 2 semestres antes de terminar, pero pues él lleva 7 años en la industria y usualmente ingenieros titulados vienen a preguntarle
su opinión sobre muchos problemas de calidad que salen en línea, porque tiene mucha experiencia. Y pues la verdad es que sabe muchísimo más que muchos ingenieros aquí que tienen su papelito. Entonces, pues no todo es el papel, sí es importante, pero las empresas no te contratan por el papel, te contratan por lo que sabes. Y si te contratan por el papel y no sabes, pues te corren de rato. Entonces, pues no es tan importante el papel, sino la experiencia y tal vez las buenas opiniones y buenas recomendaciones que nos pueda dar las personas, aun cuando no estén tituladas. Muy bien, Patricio. Bueno, pues yo diría para los que están decidiendo, tomen o no tomen o traten de integrar dentro de su conceptualización de lo que queremos hacer en ese conjunto, pues la nota informativa que nos da Patricio. Es un dato, ahí está otro dato. Ahora sí que como está de moda, ahí están otros datos. Sí, yo creo que personas generaliza mejor y bueno, también, por ejemplo, creo que hay técnicos que también saben demasiado. O sea, Ok. ahí, entonces sí creo que personas con, ay, ¿cómo se llama? Pues sí, que trabajan en la industria, pero no me acuerdo cómo se llama el término para generalizarlos. No, pues le ponemos así. Trabajadores. Quité personas por personas con experiencia, que también era sería personas con experiencia, antes decía ingenieros entre comillas. ¿Alguien quiere hacer entonces una modificación a la redacción que está en amarillo? No, bueno, yo también por mi parte creo que estoy de acuerdo con eso, profe, porque siento que ya sea alguien titulado o no, de todos modos se puede aprender muchísimo con las experiencias y con el tiempo que ha estado trabajando. Sí, ¿verdad? Sí, Al final nos encontramos mucho en el mercado mexicano eso, en el mercado laboral mexicano, sí. Gente con mucha experiencia que, pues no tiene un título. Es más, yo llegué a conocer un psicólogo que era director de una planta ahí en la zona industrial. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que se quede en personas con experiencia, porque al menos en mi experiencia he estado en grupos de Facebook de técnicos en mantenimiento y la verdad pues hay mucha información que no te enseñan como tal en la universidad y pues se supone que lo que nosotros buscamos es pues poder adaptarnos a la industria, a lo que nos prepara. Y Sí. pues también en ocasiones ahí se andan burlando de los que son los ingenieros recién titulados que llegan a la industria. Sí, bueno, no les cuento más historias porque ya faltan 3 minutos y me gustaría que le pusiéramos por lo menos nombre a este conjunto 2, que hoy pudiéramos tener ese avance. A ver si podemos ver ahorita. Ay, no me da chance. Ahí está. Creo que ahí vamos a poder ver todas las 4 ideas. ¿Cómo le pondríamos a este conjunto 2? Ya les puse un ejemplo. Yo empecé a escuchar la discusión de ustedes y empecé a tratar de redactar algo que pudiera servirnos. Lo que podemos hacer ahorita es tomar un nombre, tomar la redacción de alguien y empezar a enriquecerla. Realizar una investigación para conocer el estado actual en base, no, el estado ¿Estado de actual, qué? ¿Estado de qué? Nada más, porque creo que te quedaste ahí con la idea. Conocer el estado actual de qué. el estado actual a ver, compañeros,
Ayúdenme. Del mercado laboral. Creo que en eso coinciden todos, ¿verdad? Todas las ideas van alineadas hacia conocer el estado actual, todas las dimensiones que pudiera tener el estado actual del mercado laboral. Sí, porque, bueno, para mí con decir mercado laboral, pues entendemos que las empresas, las ofertas de trabajo. Que hay diferentes medios, como dice aquí, noticias, artículos, sí, que es bueno, y lo podríamos acotar a algo que dice aquí, o no acotarlo, y entender que una de las partes de ese estudio laboral, pues es en la zona y en la rama de interés. Que en este caso todos tienen la misma rama de interés, ¿no? Bueno, la voy a dejar en verde para que la terminemos de completar. Bueno, ahí les va la tarea. Debe de haber alrededor de unas 120 ideas. ¿En dónde? A ver, díganme en dónde están esas 120 ideas. En la tarea que nos pidió Inge. Exactamente. Sí, había alguien que solo necesitaba 10 más, había quien necesitaba 14, había quien necesitaba 15, pero esa era la tarea. Bueno, la tarea va a consistir en un video donde ustedes terminen de ordenar en renglones, en conjuntos, y yo podría decir ahorita, y subconjuntos. Aquí lo que voy a hacer es poner estas dos como un renglón más pequeño y las voy a formar en un conjunto, ¿verdad? Ahí tengo un conjuntillo. Es más, podríamos ponerle un color para decir, este es un subconjunto de todo este conjunto. Y la idea, pues ya no va a importar tanto qué nombre o quién las propuso, pero que lo terminen. Van a tener que nombrar por lo menos 2 personas que faciliten. Es decir, en el video yo debo de poder detectar quiénes y quiénes facilitaron. Más o menos una media hora cada uno, aunque media hora resulta poco. Sí, un diagrama de afinidad bien hecho, pues a lo mejor nos requiere de unas 3 o 4 horas en continuo. Como vieron, hoy nos costó mucho trabajo retomar el hilo y o corregir las ideas erróneas que se tenían. Ahorita solamente tenemos 2 conjuntos incompletos, porque ahora que ya tenemos 120 ideas, pues hay algunas que pueden caber en estos 2 renglones. Alguien debe de fungir como el facilitador, una media hora, y otra persona otra media hora. Y tienen que trabajar en en una sesión grabada, como esta que estamos grabando. ¿Se entendió? Lo vamos a escribir de todas maneras en la sección de tareas, pero no sé si se entendió. Yo no entendí muy bien, profe. Yo tampoco. ¿No? ¿Qué no entendió? La dinámica, o sea, es un video, pero hay que vaciar nuestras ideas en la tabla y mientras lo grabamos o cómo. Bueno, Patricia, déjate cuento que esto se llama diagrama de afinidad. Y ya más o menos vieron cómo lo he estado facilitando. Entonces, ahora lo que yo quiero es corregir los errores de la interpretación sobre la facilitación del diagrama de afinidad. Entonces, para vía de entender el diagrama de afinidad, bueno, hay ahorita ya 2 horas de video que revisar. Hay muchas explicaciones en la sesión del viernes. Y ese sería eso, en resumen. Facilitación de 30 minutos, de 30 a 40 minutos de una persona, completando el diagrama de afinidad que iniciamos el viernes. Tomando como materia prima las 120 ideas que ya deben estar en los archivos de cada uno de ustedes. ¿Cómo ves?
Pero entonces, ¿es individual o es en equipo o cómo? A ver, Alejandro, esto es un trabajo colaborativo. Es una herramienta colaborativa. Y si hablamos de un facilitador, estamos hablando de alguien que va a coordinar al resto o les va a ayudar al resto a ir tomando las decisiones. Sí, nada más habría que, bueno, ponernos de acuerdo entre todos para ver los horarios en los que podrían Exactamente. Eso hacer una incluye, reunión. correcto, Galia, eso es lo que incluye esta tarea. Que se pongan de acuerdo, que establezcan un horario, que podamos establecer un segmento de grabación. Avísenme si ustedes no lo pueden hacer. Yo no lo he limitado o no recuerdo haberlo limitado cuando creé el grupo. Es decir, que creo que cualquiera podría convocar a una reunión en el calendario. ¿Y para qué día sería terminar el diagrama de afinación? Bueno, pues como es una hora adicional, digamos que para el viernes, no, yo no estoy diciendo que lo terminen, que le avancen. Una persona facilitando media hora, otra persona facilitando la siguiente media hora. Ok. Bueno, yo no sé si tengo un problema, Carla, de proponer facilitar la primera media hora. Pues creo que nos tenemos que poner de acuerdo para los horarios, ¿no? Ahí Porque está. Sí, perfecto. Miren, como ya es casi, ya deberían de estar en otro salón, los que ya tienen clase, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay una nueva conversación que se va a llamar Espacio para coordinar la sesión de facilitación o las sesiones la tarea siguiente. Y sí, podríamos pensar que el primer tema sería responder a cuál es el horario disponible. Y aquí, pues bueno, va a depender mucho de la generosidad de cada quien, ¿verdad? Para ver si se puede realizar. Y ahí pueden ir respondiendo. Yo les voy a subir pues el resto de las especificaciones de la tarea. Pero yo voy a calificar el archivo, fundamentalmente el archivo y el video. ¿Sale? Ya son las 7:07. Yo recomiendo que ya nos vayamos a cada quien a sus cosas y que vayan respondiendo en línea.